Compartir contigo las grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es una gran bendición. Hoy se abordará el tema amor con aditivos. Filipenses capítulo 1, versículo 9, en el nombre de Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo, en su salutación a la iglesia de los filipenses, como en su gran mayoría de misivas, reconoce de manera directa la obra del Señor Jesucristo al dirigirse no a organizaciones, a concilios o a grupos en específico, sino a los santos en Cristo Jesús, a quienes tenían la función y por ende la responsabilidad de servir y coadyuvar en la manutención de la obra del Señor. Y no se pretende desvirtuar el aporte de las organizaciones del nombre, sino resaltar la verdad y pregonar, como dice la Escritura, quedando entendido que toda honra, gloria, alabanza o elogio es para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que vale la aclaratoria. Pablo, al considerar que cada vez que se abordaba a aquellos creyentes, daba gracias a Dios por ellos y rogaba a Dios para que esa comunión entre ellos no se deteriorara, ya que es en primera instancia un aditivo del amor. Donde se deteriora la comunión es evidencia que la armonía se ha perdido, se ha fragmentado y trae como consecuencia que la bendición del Señor no se haga latente. Salmo 133 dice: observen qué buena delicia es convivir los hermanos juntos en armonía, en comunión, en concordancia, porque allí se hace notoria la bendición del Señor y la vida eterna. Esa comunión empieza en el núcleo familiar y se extiende a los hermanos en la fe, al prójimo. Note que aun cuando se refería a los santos, a los diáconos y superintendentes, había en ellos una falencia en cuanto al concepto real del amor entre los cristianos. Recordemos que los seres humanos son una unicidad, son únicos e irrepetibles. Las individualidades en todas las áreas difieren de los santos y entre los santos. Por ende, es necesario reconocer que se requiere aprender y aplicar aditivos para mantenernos en todo ese ámbito heterogéneo. Teóricamente, todos los creyentes saben qué es el amor, incluso algunos tienen bien precisado el capítulo y los versos bíblicos para recitarlos, pero al momento de la práctica parece difícil su aplicación y empiezan a echarle culpas al diablo como excusas. No es el diablo, es que el creyente requiere adosar el amor con algunos aditivos necesarios. Veamos, Pablo en el versículo 6 les recuerda: estoy convencido ciertamente que aquel quien comenzó la buena obra en ustedes, en este contexto refiriéndose a la comunión en amor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la obra de la regeneración en diversas áreas del creyente es permanente hasta la muerte o incluso hasta la llegada del arrebatamiento. ¿Cómo la perfeccionaría? Una de las muchas maneras ha sido dejándonos su conocimiento. Es el segundo aditivo. Tienes el conocimiento acerca del amor de Dios que enseña a través de su palabra y es visible en su vida manifestada en su práctica, pero pareciera que esa praxis es inalcanzable. Pablo en el verso 7 da unas palabras de estímulo cuando hace una breve descripción de su condición, indicándoles que ellos también formaban parte de la gracia del Señor, es decir, ustedes también pueden lograr esos aditivos para la comunión en el Evangelio, dice el versículo 5, cosa que solo se logra donde el amor genuino está en abundancia, pero bien aplicado y coloca al Señor como testigo de su amor por ellos. El versículo 9 introduce otro aditivo, la ciencia. La ciencia es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos, pero que deben ser verificables mediante la observación, deben ser experimentados, aplicados sobre la base de sus principios y causales. Hablar de ciencia es sinónimo
de sabiduría de Dios. Pablo oraba para que ese amor abundara, creciera, no en sentimientos humanos inestables provocados por emociones o sentimientos, no, sino que dicha abundancia se diera en el plano de la ciencia y en todo conocimiento. Pablo estaba pidiendo al Señor que los filipenses llegaran al conocimiento perfecto del amor de Dios y lograran discernir que era necesario mantener la común unión en el Evangelio del Señor. No es cuestión de justificar las causas para luego ir al perdón. Hay creyentes que viven más aferrados al perdón que al hecho de amar sinceramente. El amor es verificable mediante la observación y se experimenta en los momentos más difíciles, más necesarios, y la única explicación está avanzada en el principio del amor del Señor, siendo el causal la entrega de su sangre allá en el Calvario. Esta ciencia se refiere Pablo. Escribió Salomón en Proverbios capítulo 19, versículo 2, el alma sin ciencia, el alma sin sabiduría no es buena. Hay un llamado, vamos a permear ese concepto teórico de amor con conocimiento, con ciencia, con sabiduría, y veremos resultados de una apropiada comunión en el Evangelio. No pierdas el contacto con la verdad, tu conexión con Cristo es comunión. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.